la fortuna porque no es solamente parte del investigador, sino también cómo está constituido el esquema de investigación en el país, que pocas veces uno puede llegar hasta medir impacto, ¿cierto? Normalmente uno, productos y resultados y pase al siguiente proyecto. Si alguno ha tenido la experiencia de poder medir impactos sociales o que esto que han hecho en investigación ha transformado algo. Voy a empezar en esta sesión. Yo tuve la fortuna y es para compartir esta experiencia con todos de trabajar en un proyecto con BIOS que era a partir del genoma y del metaboloma pues de las plantas generar un producto cosmético. Trabajamos con 4 empresas colombianas de cosméticos y pues digamos el proyecto se esperaba hasta el prototipo, entonces se llegó hasta el prototipaje, pero nunca se perdió contacto con las empresas. Entonces, de las 4 empresas, 2 empresas ya tienen sus productos en el mercado y tuvimos pues la experiencia muy bonita de invitar al gerente de una de esas empresas a un webinar que hicimos aquí en la UNAD, promocionando pues el diplomado de bioinformática, donde él nos contaba que a partir de esa investigación en ómicas, pues él pudo sacar su producto y mostró el producto pues que ya estaba en el mercado. Entonces, también pasó con una empresa cosmética que desarrolló como una queratina para el pelo a partir de una planta endémica de Colombia. Entonces, pues sí, se ha logrado, digamos que dentro de la investigación hemos visto el impacto cuando la empresa, pues en este caso, cuando la empresa también dice, listo, me voy a poner la camiseta y vamos a sacar esto adelante. Entonces, digamos que esa es una experiencia que les comparto porque, digamos, en la investigación, yo generalmente hago investigación aplicada, un poquito de ciencia básica. Entonces, cuando uno hace investigación aplicada a un problema en un entorno, pues hay oportunidades como en esta que se logra ver hasta el producto final y hasta la comercialización de ese producto final. Entonces, sí hay un impacto importante, al menos en uno de los sectores de la industria. Antes de darle la palabra al profesor Andrés y a la profesora Lady, aprovecho para hacerle una pregunta a la profesora Marta respecto a eso, y es que, según menciona, sí, se tuvo contacto con esas empresas después de que finalizó el proyecto, pero quisiera preguntarle si esos impactos se consideraron antes o fue casualidad como después tuvimos contacto y lo estaban implementando o dentro del proyecto o dentro del equipo investigador tenían en mente, bueno, esperamos que esto, esas empresas de verdad sí lo comercialicen y tengan algo más, es como mi pregunta, o sea, si fue algo más casual o de verdad en algún momento se tuvo en cuenta en la formulación o el desarrollo del proyecto ese posible impacto que pudiera tener económico o como sea. Yo creo que en el proyecto se pone como los impactos esperados, pero llegar al proceso de evaluar el impacto que pudo haber tenido la investigación, uno no alcanza por el tiempo que da la financiación. Uno generalmente cuando tiene proyectos de este tipo son proyectos de 3, máximo de 5 años. Entonces, digamos que para hacer investigación, hacer prototipo y luego escalar ese producto a la producción pues de una empresa y adecuar todos los materiales que se necesita para esa nueva producción. Entonces, eso es un tiempo que excede el tiempo de evaluación del proyecto, de los alcances del proyecto. Entonces, tal vez no se pudo como plantear dentro del papel, pero pues es más que todo por la financiación de tiempo, por los tiempos de financiación. Muchas gracias. Sí, la pregunta iba hacia eso porque eh, gran parte del problema o la dificultad para medir impacto de cualquier tipo social, económico, es lo que dice la profesora Marta y es el tiempo del impacto. Ya se mostraba antes que el impacto es lo último. Finalizo el proyecto, tengo mis productos, los comunico y tengo mis resultados y luego transfiero ese conocimiento a empresas o a lo que sea y ya llegó a un impacto, ¿cierto? Y normalmente los proyectos de investigación tienen un tiempo establecido, entonces a uno
como dice la profesora Marta, normalmente establece unos impactos esperados, pero es complicado tener el tiempo y los recursos para poder medir el verdadero impacto. Escucho si de pronto el profesor Andrés o la profesora Lady tiene algún punto de vista sobre esta. Generar tu CBLAB, que es la puerta de entrada al Miniciencias, ya con ello te empiezas a abrir como tu credencial con la investigación. Entonces, todos los productos, como nos lo decía el conferencista, generar productos de divulgación, de conocimiento, de apropiación, en el que ustedes puedan escribir un artículo, un capítulo de un libro, o por qué no un libro, son ya referentes grandes para posicionarte desde lo profesional el día de mañana. Entonces, no el salir con una hoja de vida debajo del brazo, sino al contrario, ya tienen una hoja de vida explícita desde se me fue la palabra, de agresividad. Entonces, su proceso de reintegración a la vida civil se ve opacado por este remanente de agresividad, aun cuando terminen la ruta de reintegración completa desde la ARN. Entonces, pues yo tenía un grupo de desmovilizados y un grupo de civiles, y esos eran mis dos grupos, pero la única condición que había de diferencia entre los dos grupos era que los desmovilizados habían participado activamente del conflicto armado y los otros no habíamos participado del conflicto armado. ¿Listo? Directamente, o sea, no habíamos tomado las armas para irnos a enfrentar al ejército o no habíamos formado parte del ejército para ir a enfrentar a estos grupos ilegales. Entonces, todos los análisis que yo hacía, de todos, ninguno sacaba un resultado. ¿Por qué? Porque eran dos poblaciones que son homogéneas. Era prácticamente la misma población. Lo único era que uno había tomado las armas y el otro grupo no había tomado las armas. Dentro del desarrollo de la metodología que yo planteé para mi tesis doctoral, encontré que definitivamente no había forma de separarlos, o sea, ni siquiera aplicando técnicas de inteligencia artificial era posible separar esos dos grupos en los dos grupos que teníamos, de un grupo de control y un grupo de excombatientes, y era eso. A partir de ahí, las investigaciones siguientes, o sea, ya los proyectos de investigación que se formularon, ya no se formularon en términos de un grupo de excombatientes y de un grupo de control civiles, sino que desarrollaron en el marco de otra tesis doctoral una escala de evaluación psicológica diferente que se llamaba de exposición a eventos extremos o a experiencias extremas. Entonces ya no era si habías participado o no en la guerra, sino si te habías sentido víctima de la guerra, bien sea que fueras paramilitar y te sentías víctima porque el Estado te oprimía, o bien sea porque era guerrillero y te sentías oprimido por el Estado, o si eras un civil y sentías que eras víctima de guerrilla, de grupo armado ilegal, de paramilitar o incluso del Estado. O sea, sin distinción de eso, si te sentías o habías sido víctima de o habías estado expuesto a esos eventos traumáticos, y de ahí en adelante, digamos, las investigaciones empezaron a mostrar otro panorama. O sea, ya los grupos no eran si habías participado o no en la guerra, sino si realmente habías estado expuesto a eso, y las investigaciones a partir de ahí empezaron a mostrar muchos mejores resultados. Entonces, creo que ese fue como obviamente ya no me tocó a mí, pues ya había presentado mi tesis doctoral cuando se desarrolló esa escala, y tampoco lo tenía planeado. O sea, eso salió en el desarrollo de la, de la investigación. O sea, yo había planeado mis impactos como, bueno, vamos a lograr fenotipar la respuesta conductual de las personas, pero lo logré hacer, pero desde otra perspectiva diferente. Perfecto, muchas gracias, profesor Andrés. Profesora Lady, ¿de pronto tiene algún aporte sobre esa pregunta? Pues no, resaltar de pronto lo que mencionaban, que pues yo creo que todos los investigadores cuando planteamos nuestra propuesta de investigación de alguna forma definimos, bueno, definimos productos que son mucho más fáciles de medir, ¿cierto? Que usted lo mencionaba, entonces yo hablo de que voy a formar cierto número de estudiantes o que voy a sacar un artículo, un capítulo, libro, bueno, lo que sea, ¿cierto? Que va a ser mucho más fácil de medir, pero el impacto como tal, digamos que si bien es cierto que uno hace como una reflexión cuando está planteando su proyecto de
qué puede afectar, o estos resultados que se obtengan, qué pueden impactar, ¿cierto? A nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental, en fin, dependiendo del proyecto. Y digamos, uno realmente sí se sienta y lo piensa y lo reflexiona a corto, mediano y largo plazo, cómo pueden impactar los resultados de este proyecto, pues, en todas esas áreas. Yo creo que ya uno medirlo como tal es difícil por lo que se mencionó ya y por lo que ya pues, hemos hablado, porque realmente uno no alcanza a llegar hasta allá. Sin embargo, yo creo que nosotros como investigadores tenemos pues como que siempre ir de la mano con la sociedad, ¿cierto? Y siempre tratar de que bueno, más bien que nuestra propuesta surja realmente de una necesidad y así de alguna forma, aunque uno no pueda llegar hasta ir a medir, sí va a tener como una mayor certeza de que va a haber un impacto. Bueno, no certeza, pero sí es más factible que haya un impacto cuando pues cuando mi proyecto nace realmente desde una necesidad, porque lamentablemente, digamos que muchas investigaciones, maestrías, doctorados o de pregrado de cualquiera de los grados, pues muchas investigaciones se culminan y se quedan guardadas en un cajón, ¿cierto? Y yo creo que esto es lo que no puede pasar y para que esto no pase, aunque nosotros no podamos llegar a medir el impacto, porque será difícil, sí creo que tenemos que nacer o tenemos que partir siempre desde una necesidad real y tratar de darle solución para que en algún momento esos resultados o eso que uno desarrolló en la investigación pueda llegar a algún lado y pueda impactar realmente. Bueno, muchísimas gracias a los tres pues, por la respuesta a esta pregunta. Le voy a dar la palabra por acá a Catalina Zuleta, que nos dice que quiere dar un aporte. Catalina, creo que tiene acceso al micrófono. Por favor, me indica. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, te escuchamos. Sí, mira, sino que, bueno, primero que todo, me presento, pues soy estudiante de la UNAD del programa de Ingeniería de Sistemas y pues me atrae mucho lo del tema de la investigación. Les digo pues de antemano que no sé pues nada acerca de estar pues en un grupo de investigación, pero tengo como una duda, mira. A mí me gusta, yo primero que todo quiero saber si de pronto uno trae un proyecto al grupo de investigación que uno se ingrese o uno ayuda con un proyecto, porque yo tengo pues un proyecto que estoy realizando en tecnología de análisis y desarrollo de sistemas de información, que es una aplicación ayudando como a la parte odontológica en implementar la tecnología en historias clínicas en la atención de los pacientes. Esto yo ya lo realicé y es una aplicación pues que yo la estuve investigando como en 4 años y ya la entregué, pero pues no la he llevado. Mi proyecto es como llevarla a que todo el mundo la tenga, que tengan acceso, a que sea un producto pues real y factible para la sociedad y ayudarles, porque pues como mi principal motivo y me gusta mucho pues ayudar a la gente y enseñarle a las personas. Ahora, esta aplicación, yo vi una oportunidad de ayudar a todos estos centros pues como odontológicos que yo vi que no había como mucha oportunidad en que haya una actualización en los datos. E inclusive también he hablado pues tuve la oportunidad de hablar con una persona como de la alcaldía, de que como implementar también el sistema en todo lo de trámites, que pues a la alcaldía a hacer, por decir, un trámite sacar a la DIAN o bueno, cualquier cosa que uno está a diario y no hay nada pues de tecnología, uno piensa, ay, pero es que estamos como arcaicos todavía, nada que se ha implementado esto y tuve la oportunidad de hablar con una persona y a él le interesó de que también hiciera como una aplicación. Entonces, mi pregunta más que todo es si yo puedo llevar mi proyecto ahí, tanto el proyecto para las historias clínicas en centros odontológicos y hacer también la otra, pero ya es una cosa de gobierno. Yo no sé cómo sería eso, si se puede o cómo es la cuestión de que
como le dije inicialmente, si uno va al grupo de investigación, por ejemplo, en este caso me gustó mucho el de By in Design, que es tecnología de aprendizaje, me parece, que es un grupo que hay en la escuela de nosotros. Entonces quisiera como que me despejaran esas dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catalina, por tus comentarios y por tu pregunta. Voy a responder, pero pues si alguno de los profesores también tiene algún punto de vista, pues genial. En los grupos de investigación y en los semilleros de investigación, o sea, lo primero que yo diría es que deberías buscar a un líder de un semillero de investigación que trabaje en esa área, puede ser de este grupo de investigación que es de ingeniería de sistemas o de cualquiera de los otros grupos de investigación que hay en la universidad. Eh, Hay dos formas de trabajar en estos grupos de investigación. Uno es nosotros mismos formular un proyecto de investigación, ¿cierto? O sea, tú tienes tu idea y tú llevarla a ese grupo y decir, este es mi proyecto, yo he trabajado esto por algún tiempo y quisiera implementarlo y mirar ese impacto, qué beneficios puede traer o cuáles las opciones de uso, ¿cierto? Hacer pruebas, bueno. O existen también las opciones donde nosotros en los semilleros de investigación tenemos ya proyectos y también les decimos a los estudiantes, ya tengo este proyecto con esos objetivos, con estas actividades, y si le interesa unirse a alguno de ellos, pues ya ustedes toman la decisión y trabajan con nosotros. Entonces es la propuesta, mi respuesta es que depende el alcance de lo que tú quieras hacer, llevar tu proyecto para que en un grupo o en un semillero de investigación te ayuden a, digamos, sistematizarle una propuesta de investigación y ya desarrollar el proyecto, o tú llegas y escuchas los proyectos que ellos tienen y te unes a alguna de esas iniciativas. No sé si de pronto algunos profesores tienen algún otro punto de vista ahí para responderle a Catalina. Bueno, yo quiero complementar algo, ya que veo que Catalina es de Medellín. Entonces, pues a nosotros el Estado nos brinda diferentes herramientas. Una es cuando mi investigación va a algo, pues digamos, a un proceso largo que requiere mucho presupuesto y todo eso. Está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MinCiencias, que nos colaboraría en eso por medio de los grupos de investigación. Te contactarías con un profesor y tal vez de pronto en alguna de las convocatorias tengan cabida pues el desarrollo de las plataformas que nos indicabas, Catalina. La otra opción es si quieres desarrollar un prototipo o una aplicación y sacar un prototipo funcional o que te ayuden con el desarrollo de un plan de negocios. Si ya tú, digamos, tú ya tienes tu aplicativo en una etapa ya de desarrollo, de despliegue, y lo que quieres es de pronto comercializar. Hay otras, en la ciudad de Medellín contamos con otras herramientas, igual hay en otras partes de Colombia, que es, por ejemplo, el Tecnoparque, que es del SENA, que también es de recursos públicos, y puedes acercarte allá, o incluso en Medellín tenemos otro más, que es el clúster de Ruta N. Acercarte a Ruta N, ellos se reúnen, claro que para Ruta N, si tu prototipo tendría que estar ya desarrollado. Obviamente, no, si no tienes idea de cómo acercarte, también te puedes acercar a un profesor de tu programa que esté vinculado a un grupo de investigación y él ya analizará si está, digamos, para presentarlo a Tecnoparque, donde también está la articulación con grupos de investigación y sería una investigación conjunta, o a Ruta N, que también existe la figura de articulación con grupos de investigación, y digamos que así podrías potenciar lo que te falta, porque según lo que cuentas, ya has desarrollado un aplicativo, lo has probado, lo has llevado, está funcional, te falta es como eso, ese enlace y llevarlo al siguiente nivel de despliegue. Entonces están como esas varias opciones que tienes. La universidad con sus semilleros y con sus grupos de investigación te puede colaborar. Si lo quieres hacer directamente, puedes ir a Tecnoparque, a Ruta N, ellos ya te indicarán los procesos que se debería seguir, o si lo quieres hacer desde la universidad y contando con con estas dos entidades, también está la sinergia que se puede hacer entre el grupo de investigación y estas entidades que ambas son públicas del Estado. Muchas gracias, profesor Andrés. Profesora Marta.
Sí, para completar un poquito lo del profesor Andrés, también está la opción de Fondo Emprender, que también pues financia, pues son como ángeles inversores, como que financian ideas de emprendimiento. Y la UNAD, ahorita recuerden que tiene también una vicerrectoría que se encarga de toda la parte de emprendimiento. Entonces, si lo que tú ya tienes es, digamos que una aplicación que está funcionando y que está aprobada y que tal vez tiene resultados de algunos, pues de la implementación en alguno de los consultorios, yo creería que esa podría ser una opción como que también a través pues, de la Oficina de Emprendimiento de la UNAD. Listo, muchísimas gracias. Ya para ir finalizando, quisiera hacerles una pregunta, o bueno, no sé si es pregunta, pero estamos en un proceso de formación, porque este encuentro de semilleros de investigaciones, investigación formativa, la mayoría de participantes son estudiantes que están enfocados en aprender a hacer investigación y están haciendo lo que acaba de decir Catalina, o sea, no sé, me interesa y quiero entrar a ver qué es investigar, para qué sirve eso qué beneficios me trae. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna experiencia por ahí o alguna anécdota que puedan contar de algún caso de éxito con estudiantes en procesos de formación, donde, no sé, han vinculado estudiantes a sus procesos de investigación. Usted dice, "Mira, es que este estudiante pudo hacer su proyecto adicional, consiguió, bueno, si tiene alguna experiencia que nos puedan compartir aquí para compartir con los estudiantes". Listo, yo cuento una. Cuando yo trabajaba hace muchos años en la Universidad de Medellín, dentro del semillero de investigación, estábamos trabajando en procesamiento de imágenes. Y pues cada grupo tenía unos grupos de 3, 4 personas, tenía 4 grupos y cada grupo pues proponía, digamos, un problema que quería solucionar. Dentro de los productos que salieron pues del semillero, escribimos unos artículos y normalmente esos van a un encuentro de semilleros y normalmente queda ahí. Pero con ellos yo les propuse, bueno, viene un simposio a fin de mes, pues a fin de mes no, eso fue pues a fin de año, en septiembre más o menos, hay un simposio de procesamiento de señales. Ustedes quieren presentarse allá, o sea, ya eso es un nivel un poquito más arriba. Hay una categoría para semilleros de investigación, pues categoría de estudiantes de pregrado, y nos podemos presentar a ellos. Quieren presentarse, o sea, hay que refinar un poquito el producto que se presentó al encuentro de semilleros, pero no es nada del otro mundo. Ah, no, sí, profe, vamos, qué rico ir a presentar, saber qué es eso, todo eso. De ahí salió, presentamos, nos aceptaron 2 papers, entonces fuimos, los presentamos, estuvimos en la ciudad de Cali, en la Javeriana, los presentamos muy bien, y uno de los estudiantes consiguió allá, pues se acercó uno de los profesores y les dijo, venga, muy interesante su proyecto, ¿usted no le interesaría hacer una maestría con nosotros acá en la Javeriana? Y consiguió terminar, o sea, cuando terminó el pregrado, consiguió el enganche allá a la maestría en la Javeriana. Entonces, digamos que eso fue algo que no se planeaba y resultó muy bien, pues. Entonces, él logró hacer su proceso de formación en la Javeriana de Cali, gracias a un producto de un semillero de investigación. Muchas gracias, profesor Andrés. Profesora Lady, la profesora Marta. Bueno, pues más que, pues digamos que yo pienso que la idea es que todos los estudiantes, como lo mencionábamos, la investigación no es difícil, es dar como ese primer paso y a quienes les guste acercarse a cualquiera de los semilleros o a cualquiera de los grupos y buscar un docente que le acompañe, ¿cierto? Particularmente, por ejemplo, yo tuve una estudiante que asesoré y acompañé en su trabajo de grado, pues acá en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en la Ingeniería de Alimentos, la asesoré pues como tutora en su opción de grado. Ella terminó y pues le gusta bastante el tema de la investigación, la cadena de alimentos abrió una maestría en biotecnología alimentaria, entonces la estudiante se vinculó a la maestría y actualmente estamos trabajando en su tesis de investigación justamente en un proyecto que tenemos aprobado con la universidad
y ella está pues precisamente pues como en ese proceso. Ahorita esperamos presentarnos para el Congreso de Expotes, y yo creo que es como les decía ahorita, pues la investigación se va aprendiendo en el paso a paso, ¿cierto? Entonces dar como ese primer paso, y yo creo que nosotros los docentes estamos como para acompañarlos y ir con ustedes de la mano. Entonces, no, pues yo creo que esa es la experiencia. Todos los estudiantes que quieran y les guste la investigación, creo que tienen las puertas abiertas de todos los semilleros, de los grupos de investigación, y pues por supuesto todo el apoyo de todos los docentes. Muchas gracias, profesora Marta. Yo quiero resaltar estos escenarios de foros, de participación, de seminarios o congresos. Ahí se hacen muchas redes. Les voy a contar acerca de una estudiante que empecé pues a asesorar en un tema de procesamiento de datos, y hubo un diplomado en metabolómica, pues que yo la invité pues a que participara ahí, y vino un profesor de, pues de Europa, y ella pudo hacer la pasantía en el Max Planck. Ahorita ya estás haciendo el doctorado, entonces yo creo que pues lo mismo que expresan los profes, uno como que los casos de éxito en un proceso de investigación depende mucho de también, o sea, de la constancia y la persistencia del estudiante, y también de aprovechar las oportunidades para hacer pues networking, ¿cierto? Estos escenarios son muy buenos como para dar a conocer el trabajo que se está haciendo en investigación, porque una investigación nunca es o sea, uno nunca va a tener un producto terminado como tal, sino que es un proceso, ¿cierto? Es un proceso de ir construyendo pues la obra de arte, como decíamos ahorita. Entonces, finalmente yo creo que esos escenarios, o sea, aprovechar los escenarios donde se puedan hacer redes, mostrar el trabajo sin pena, porque pues liberarse de esos miedos y sin pena, y mostrar el trabajo, tener la humildad para recibir las realimentaciones, pero también pues yo creo que el éxito no solo depende de un semillero o de un profesor, sino también de la persistencia y la tenacidad del estudiante. Muchas gracias, profesora Marta. Es muy importante lo que mencionan, y vamos a detener un segundo en lo que dijo la profesora Marta de que la investigación es un proceso largo. Creo que si hiciéramos un ejercicio cada uno de nosotros y empezamos a hacer una línea de tiempo, desde el primer proceso de investigación, no sé, nuestro proyecto de pregrado, qué pasó después, en qué proyecto participamos, es todo un camino bastante largo para investigar en los campos que estamos, ¿cierto? Yo en algún momento hice ese ejercicio, los invito a los que no lo hayan hecho que lo hagan, es hacer esa línea de tiempo, de en qué proyectos ha participado, pero así, o sea, como gráficamente, o sea, que quede ubicado gráficamente el año 2000 tal al 2020, en qué se ha trabajado, qué proyecto dirigí, qué proyecto realicé, y de verdad se ve todo ese trabajo y toda esa perseverancia que dice la profesora Marta que uno va teniendo para llegar o para poder ir formándose como investigador. Yo aprovecho este espacio, al igual que lo dijo la profesora Marta, para invitar a los estudiantes a que participen en esos procesos de investigación. Creo que acá, y aprovecho también para hacerles esa pregunta al profesor Andrés, la profesora Lady, la profesora Marta, creo que acá los cuatro en algún momento participamos en algún semillero de investigación, seguramente en el pregrado o en la maestría, y por eso hoy estamos compartiendo con ustedes esas experiencias, porque yo lo mencioné antes, en mi caso fue así. Solo hasta casi que el quinto, cuarto semestre de pregrado conocí los grupos de investigación, los semilleros de investigación, y yo sentí que suena feo, pero que había perdido esos primeros añitos de pregrado, porque empecé a involucrarme, a ir a esos eventos, a recibir esa retroalimentación. Suena, pero también poder hacer esa parte que decía la profesora Marta, relacional de ir a un evento, conversar con otros estudiantes, con un profesor que me contacta, que me cuenta en qué está trabajando. Entonces los invito para que sigan ese proceso de investigación.
No sé si de pronto alguno tiene algo final que decir, alguna conclusión para ya ir cerrando, que ya nos pasamos por unos minuticos. Entonces, no sé si tiene alguna conclusión, algo adicional que decirle a las personas que me están escuchando el día de hoy. Yo quiero compartir algo. De pronto el doctor Jamer está más jovencito porque cuando yo empecé el pregrado, a mí, semilleros de investigación, eso no existía. O sea, ahorita hay una oportunidad muy grande y los estudiantes tienen una oportunidad súper bonita de casi que de tener ese acompañamiento de un profesor que le va a decir, mire, por aquí yo me metí, me caí. Entonces, miremos a ver por dónde le vamos buscando el caminito, ¿cierto? De aprovechar las redes de conocimiento que el profesor ya ha formado, aprovechar esos alianzas que los profesores ya tienen. En mi época eso no existía, o sea, yo llegué a un semillero de investigación cuando entré a la maestría. O sea, y eso fue, o sea, y eso apenas estaban empezando en el país los semilleros de investigación. Eso ni siquiera tenía una figura dentro de Colciencias. En esa época no tenía una figura. Entonces, eh, la oportunidad que tienen ahora los muchachos de pregrado es bellísima. O sea, yo la primera vez que tuve la oportunidad de ir a un congreso o a un evento, así fue ya en la maestría, porque recién empezaron a llegar como los profesores que se formaban por fuera, porque todavía el país no tenía muy poquitas maestrías y la formación de doctorado no había en el país. Entonces, creo que ahorita los estudiantes tienen una oportunidad gigantesca que tal vez otras generaciones no tuvimos. Yo no, pues uno ya después de que salió del pregrado, yo les voy a contar, yo intenté de todo. Yo fui profesora en un colegio de Manizales, luego en el colegio, luego hice redes de mercadeo, luego monté un proyecto a Fondo Emprender que me financiaron y tuve un laboratorio donde maquilaba productos naturales. Entonces fue todo el proceso de aprender en la marcha y de caerme muchas veces. O sea, cuando uno ve al investigador, pues, o ve al profesor que hace investigación, a veces no conoce la historia que hay detrás. Y yo lo intenté de todo. Yo dije, pues, mejor dicho, esto es a pedalear y a pedalear. O sea, yo creo que de pronto esa, ese haberlo intentado todo me llevó a la educación, y después de que entré a la educación vi que la educación era un campo muy fértil, que tal vez tú en la calle haces negocios y lo que hoy haces mañana no lo tienes, pero en la educación nadie te va a quitar la educación. Eso es un terreno muy fértil y que florece en la medida en que uno lo cuide, lo abone, le eche agüita, que sea constante, que sea persistente. Y la oportunidad que tienen ahora los muchachos de contar con semilleros de investigación, eso no se veía antes. Eso no se veía antes. Entonces, de verdad que es un momento para el país, yo creo, y para la educación muy bonito, donde no importa si el profesor tiene el doctorado, el postdoctorado y demás, cuando se unen a hacer un proyecto de investigación, todos somos iguales y todos tenemos que luchar con nuestros miedos, todos tenemos que luchar con nuestros retos, todos tenemos que luchar con el que nos caímos, nos rechazaron el proyecto y qué hay que hacer, sacudirse, levantarse y seguir, porque así son, o sea, les voy a hacer, nosotros no todos los proyectos que uno manda se los aprueban, entonces uno escriba y escriba y escriba proyectos, que de esos alguno echa la florecita. Entonces, es un proceso también de, de aprender a caerse y levantarse y sacudirse el polvo y seguir, porque digamos que eso tienen los colombianos. Yo tuve la oportunidad en el doctorado, formarme un tiempo por fuera del país y fue muy bonito porque por fuera del país hay recursos, o sea, en otros países, en este caso yo estuve en Estados Unidos,
Entonces, claro, allá hay recursos, uno necesita un reactivo y en la tarde ya lo tiene, hay una cantidad de oportunidades, la tecnología, todo, pero uno dice, definitivamente el colombiano, si no sabe, busca, se la rebusca, se la inventa, mejor dicho, es súper recursivo. Entonces, creo que nosotros tenemos todo para sacarla del estadio, pero no nos la hemos creído. Y el no creérsela, pues hace que uno diga, no, esto lo hago después, esto tal vez salga, y si no sale, no, entonces yo más bien me meto por otro lado. Y no, creo que uno, si persiste y persiste e insiste, yo creo que finalmente se van a ver los resultados y la educación es un terreno muy, muy fértil. Muchísimas gracias, profesora Marta. Yo ahí quiero resaltar algo, o sea, de todo lo que usted menciona, que para mí de verdad creo que es una reflexión que reúne gran parte de lo que sentimos nosotros al investigar, pero es eso, que los estudiantes vean en los semilleros, en esos procesos de investigación, que cuando uno está ahí tratando de acompañarlos es porque uno ya vivió muchas experiencias, ya como dice la profesora Marta, se cayó muchas veces, cometió muchos errores, y uno lo que trata en estos procesos de investigación formativa es que no se repita, ¿cierto? Tratar de ayudar a los estudiantes para que hagan esa investigación mucho más organizada y mucho más ágil o fácil. Escucho al profesor Andrés y la profesora Lady si tiene alguna conclusión final de este foro para los estudiantes y para los profesores que nos acompañan. Bueno, yo quisiera hacer como una reflexión final. Bueno, primero completamente de acuerdo con lo que menciona la profesora Marta. Yo creo que es una oportunidad grande el tener, digamos, estos semilleros, estos grupos de investigación a su disposición. Entonces, por supuesto, la invitación a que aprovechen estos espacios y asumiendo que les gusta la investigación, que por eso están acá acompañándonos, yo quisiera hacer como una reflexión, volviendo un poco al tema que nos invitaba en el foro de hoy de la investigación con impacto social, y es que cuando nosotros nos metemos como investigadores, pienso yo que adquirimos un compromiso social, ¿cierto? Entonces, la idea es que, o lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer siempre es, digamos, cuando identificamos una problemática, ponernos en los zapatos de esas personas que necesitan, digamos, esos resultados que yo puedo generar. Y con esto me refiero a, por ejemplo, yo hace poco, yo el doctorado lo trabajé con un proyecto de regalías que era para el aprovechamiento de piscicultores y salió precisamente porque en una reunión con piscicultores ellos nos manifestaron los problemas que tenían, ¿cierto? Es una cadena que genera muchísimos subproductos y que no tienen que hacer con ellos, que a veces tienen que pagar para que se los recojan. Entonces, yo creo que el llamado es que nosotros y ustedes, como futuros investigadores, siempre que vayan a comenzar un proyecto, hagan esa reflexión de qué necesita la sociedad realmente para que podamos aportar. La investigación no es barata, ¿cierto? La investigación es bastante costosa, los proyectos de investigación digamos que tienen un rubro importante, entonces si nosotros estamos pidiéndole a las universidades o al Estado o a alguien ese dinero para ejecutar la investigación que de alguna forma se vea reflejado en la sociedad, ¿cierto? Que de alguna forma realmente le sirva a alguien y que eso sirva para que el país evolucione, para que el país innove, para que el país salga adelante, para que se encuentre realmente como una solución a la problemática. Entonces, yo creo que nosotros como investigadores tenemos que ser como intérpretes, por decirlo así, de esas necesidades de la sociedad y realmente tenemos que hacer, no investigar por investigar, porque es que necesito sacar un proyecto y entonces metámonos en cualquier cosa, no, tratemos de hacer como esa reflexión de realmente qué se necesita y yo qué puedo aportar a a la sociedad con el desarrollo de esos proyectos. Entonces la invitación es esa, que ustedes como futuros investigadores o investigadores actualmente siempre se tomen como ese tiempo de hacer una reflexión y de tener esas reuniones con el sector social, ¿cierto? Con los grupos que ustedes estén, por ejemplo, en mi caso, con el grupo de piscicultores, escucharlos y realmente saber qué es lo que necesitan, porque si yo me salgo del contexto, pues realmente no voy a poder responder a esas necesidades. Entonces, mi invitación final es eso, seamos esos intérpretes del sector social y realmente reflexionemos en qué es lo que se necesita para que hagamos investigación que realmente aporte al país. Muchísimas gracias, profesora Lady. De verdad,
es importante lo que se menciona de escuchar. Muchas veces, y creo que yo lo mencioné en la charla de ahora, muchas veces los proyectos fracasan, y proyectos de cualquier tipo, o sea, no solo de investigación, proyectos fracasan, políticas públicas fracasan por no escuchar, ¿cierto? No escuchar a las comunidades, no escuchar a esas personas para las cuales estamos o tenemos las mejores intenciones, ya lo mencionaba yo. Uno normalmente hace investigación o cualquier proyecto con buenas intenciones, pero si no escuchamos, quizás no vaya a tener ese impacto y ese efecto que nosotros buscamos. Entonces es importante escuchar. Profesor Andrés, ¿alguna reflexión final? Esto yo quiero como complementar, pero va en la línea que ya inició Marta y en la línea que inició Lady. Es, primero, cuando yo estaba estudiando, no había investigación, o sea, ni siquiera había un doctor en la universidad. O sea, no había, cuando o sea, yo estaba como en cuarto, quinto semestre cuando llegó el primer doctor a la universidad. Entonces, investigación no había. Entonces, ustedes tienen una oportunidad grandísima, aprovechenla. Métanse a los semilleros, sigan investigando, sigan informando. Eso, investigar más que algo que les sirva a, o sea, eso le sirve a uno como crecimiento personal. Si de pronto cuando ya se gradúe, usted decide no dedicarse a la investigación, sino que se va a ir a una empresa y todo eso, la investigación te abrió la mente y te enseñó a pensar de una manera diferente, y eso es lo que hace la investigación, enseñar a pensar y a mirar la sociedad. Y ahí voy y complemento lo que dijo la profe Lady, es aprender a leer y a escuchar y a sentir las señales, la sociedad, las necesidades reales, porque si no partimos de necesidades reales, vamos a llegar a unos resultados que no van a tener impacto. Sí, de ahí, o sea, si no sabemos leer las señales, no vamos a solucionar un problema que tiene una parte de la sociedad o una parte del, no sé, de la economía, etcétera. Puede que para nosotros sea una cosa, llamémosla así, boba, o sea, uno diga, no, pues que eso es una bobada, eso sale en 3 horas, yo me siento, programo una solución y la entrego. Pero la persona que tiene esa necesidad no la ve así y por eso debe recurrir a otros campos. Y ahí también la necesidad de que no solamente hablemos entre ingenieros, no solamente hablemos entre biotecnólogos, no solamente hablemos entre gente de la misma disciplina, sino empezar a crear esas redes de comunicación, esas redes de intercambio de información y de conocimiento con gente de otras carreras, con gente de otras áreas, para poder implementar diferentes visiones del mundo. Y esas diferentes visiones del mundo nos van a permitir a nosotros formularnos nuevas preguntas de investigación y abrirnos a nuevos campos de investigación. Entonces yo creo que, muchachos, estamos en un momento en el que ustedes deben aprovechar las oportunidades que se les dan. Esto no existía cuando nosotros estábamos, aprovechenlas, métanse a los semilleros, síganlos aprovechando, y así usted después no se piense dedicar, no quiere hacer una maestría, no quiere hacer un doctorado, la investigación te va a abrir otro campo del cerebro que no te lo abría la academia normal. ¿Listo? Entonces, aprovechen esta súper oportunidad que tienen todos. Muchísimas gracias, profesor Andrés. Creo que no se había mencionado en toda la tarde ese elemento que usted toca en la última intervención y que me parece importante, y es que el conocimiento en investigación no solamente es para quien se vaya a dedicar a investigar, ¿cierto? Solo para los investigadores, sino que formarse en esas herramientas técnicas, tener esa habilidad para entender problemas y tratar de establecer, porque es lo que hacemos cuando hay investigación, tratar de formular una serie de pasos para tratar de abordar. Yo siempre uso la palabra tratar, porque otra vez yo soy muy crítico de decir, no, es que yo tengo la solución, yo soy el que va a solucionar. No, yo hago una propuesta de solución, una idea que se me ocurre con mi conocimiento y lo que he revisado. Entonces es importante lo que dice el profesor Andrés de fórmense en investigación, así luego vayan a trabajar en una empresa o luego no vayan a ser investigadores, pero de verdad aprovechen estas oportunidades. Lo que mencionaban por ahí la profesora Marta, el profesor Andrés, que ellos no tuvieron esa oportunidad, ¿cierto? No pudieron contar con esa oportunidad de tener un apoyo en investigación en su pregrado, sino hasta mucho después. Ustedes ahora desde el primer periodo, del primer semestre, ya pueden vincularse a semilleros de investigación, a estos procesos de investigación, y qué bueno que estén participando en este
en este encuentro de semilleros de investigación, que para mí es un primer paso hacia esa construcción de productos que puedan mostrar, donde puedan ir a discutir sus procesos de investigación y pues formarse aún más. Les agradezco a la profesora Lady, a la profesora Marta, al profesor Andrés por la participación y por su tiempo para discutir hoy un poco sobre este tema de investigación con impacto social. De verdad, creo que dejaron muy claras las preguntas y dejan a todos los que están aquí o estamos aquí hoy conectados con elementos para reflexionar y para pensar sobre esos procesos de investigación, sobre lo que es la investigación formativa y cómo desde las universidades se está tratando de que los estudiantes cada vez más se vinculan a estos procesos, que aprovechen esos procesos de investigación y de formación en investigación. Les agradezco también a todos los que nos acompañaron en esta sala, en este foro, y los invitamos mañana, creo que todos tienen la invitación por ahí, para que mañana puedan estar revisando los pósteres de los estudiantes, para que vean esos acercamientos, y como siempre teniendo en cuenta que son procesos formativos. Como lo decía, creo que el profesor Nelson al inicio, esto no es tanto de evaluación, sino más de construir en conjunto con los estudiantes sus procesos de investigación. Entonces, muchísimas gracias a todos. Recuerden que por ahí se les compartió el enlace de asistencia al foro y muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buena noche. Hasta luego, gracias por la Buenas invitación. noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chao. Estamos aprendiendo a través del otro, o sea, cómo lo hace el otro, a través de la imitación. Entonces, por eso se vuelven un poco más complejos y por eso se les llaman superiores, porque es la relación con el otro que necesitamos aprender. Si yo no aprendo a través de la estimulación el lenguaje, me quedo ahí, me quedo simplemente con un lenguaje muy limitado. Y por eso es importante que desde esos primeros momentos de vida la mamá empiece, la mamá, el cuidador o el padre empiece a hablarle al niño de una manera clara, ¿cierto? Si yo le hablo al niño, mi pechocho, mi cochita pechocha, entonces el niño va a procesar esa información de pechocho, ¿cierto? Y vemos adultos que todavía se comunican de esta manera, ¿cierto? Se comunican de esta manera, entonces ya eso permite que haya limitaciones en el lenguaje y a veces no sea comprensible. Por eso es importante tener en cuenta que estos se van desarrollando a través de la interacción social. Lo mismo pasa con la inteligencia. Al yo reconocer, por ejemplo, en mi hijo ciertas capacidades lingüísticas, musicales, kinestésicas, ya eso permite ubicarlo en un tipo de inteligencia. Y siempre la inteligencia la vemos es como la persona que sabe mucho matemáticas. Es que yo soy muy inteligente porque sé matemáticas o tengo muy claro todo lo que son esos procesos lógico-matemáticos. No, yo soy muy inteligente porque tengo la capacidad de oratoria, tengo la capacidad de expresarme en público, soy muy inteligente porque descubrí que me gusta el baile, desde pequeño lo practico y mi mamá entonces estimuló para que yo tuviera pues como esa capacidad un poco más desarrollada. De hecho, Albert Einstein, que era considerado o es considerado una de las personas más inteligentes, no era como tan inteligente como se piensa, ¿cierto? Él no tenía una inteligencia espacial. Él cuando iba a dar clases a sus salones se perdía, él se perdía buscando los salones. No tenía una inteligencia emocional porque tenía dificultades en la relación con el otro, en la autorregulación emocional, pero sí tenía una inteligencia lógico-matemática. Entonces, ahí de pronto se ubicaba él, ¿cierto? Yo puedo tener diferentes tipos de inteligencias. Por eso es a través de las experiencias, los superiores, a través de las experiencias, de cómo procesamos también esa información, que es súper importante para el desarrollo de todos estos procesos. Y para esos superiores, yo necesito los básicos. Siempre va a haber una jerarquía. Entonces, arriba están los superiores, abajo están los básicos. Pero, como les digo, no es que sean menos importantes, tienen una gran relevancia para que esos superiores se den. Sin los básicos, los procesos superiores no se pueden desarrollar. Si yo no tengo atención, si yo no logro
de pronto almacenar la información, ese lenguaje no se va a desarrollar. Si yo no logro tener esos procesos atencionales óptimos, lo que yo estoy viendo acá en esta presentación o en este taller, no lo voy a almacenar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque hoy tuve dificultades familiares, porque de pronto estoy centrada en que ahorita tengo un parcial, entonces cómo me voy a concentrar en eso, pero tengo que estar acá. Entonces no se va a almacenar la información que yo tengo que almacenar en estos momentos en este taller, ¿cierto? Sin esa atención. Entonces, una cosa lleva a la otra. Sin los básicos no sean los superiores. ¿Por qué se dan los nombres? No lo sabemos bien por qué se dan, pero sí pensaría que tiene que ver más como que los básicos están ahí, están en nosotros, siempre permanecen, y los superiores entonces son los que se van desarrollando y por eso son un poco más complejos. De pronto te queda más claro, Alejandro. Sí, quedó mucho más claro. De pronto, si me surge la duda es, entonces, un niño que nace, ¿cierto? No tiene inteligencia o los procesos psicológicos, ¿en qué momento empiezan a ocurrir? O sea, ¿en qué momento está la transición o la evolución o el desarrollo de los procesos psicológicos superiores? Y de alguna forma una no buena, un no buen desarrollo de sus procesos sería lo que se llama como pues un trastorno del desarrollo, por decirlo así. Exacto, un O trastorno. cuando comienza un trastorno del desarrollo, o sea, cómo se categoriza y qué tipo de procesos psicológicos afectan. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene buena memoria, por decirlo así, o no afecta la memoria, seguiría siendo un déficit del desarrollo. ¿O qué procesos psicológicos deben ser afectados para que sea un desarrollo pues, ineficiente? Muy bien. Hay diferentes trastornos del neurodesarrollo que si bien no están relacionados directamente con el aprendizaje, porque pues por eso es neurodesarrollo, se puede generar de manera congénita durante el embarazo. El niño nace con algunas dificultades. Esas dificultades las vamos observando en las primeras etapas de vida. Por ejemplo, en el caso de un síndrome del espectro, un trastorno del espectro autista, podemos ver que es uno de los trastornos más difíciles de diagnosticar en relación al Asperger, ¿cierto? Que es el más leve. Pero ¿qué podemos entonces observar? Que el niño desde que nace, como ya viene con ese trastorno del espectro autista, desde que nace muestra algunas características diferentes que ya nos ponen a los padres en alarma o el niño no responde, por ejemplo, al llamado. O sea, yo le digo Alejandro y Alejandro no voltea. O Alejandro yo siempre veo que mira hacia un punto fijo. O Alejandro no hace un recorrido visual cuando le paso por delante un objeto, que es lo que comúnmente hacen los niños. O no hay una expresión facial de felicidad o de sonrisa, porque los niños con este tipo de diagnóstico no tienen la capacidad de reconocer esas emociones y de hecho no las manifiestan eh, ni físicamente ni verbalmente, ¿cierto? Y empiezan a tener también dificultades en el desarrollo del lenguaje. Entonces el lenguaje también va apareciendo de forma tardía. El niño debe empezar a balbucear más. Comienza a comprender la naturaleza y cuando empieza a comprender la naturaleza genera un método, ¿sí? Genera una manera específica, una técnica, podríamos decir, específica para crear fuego. Y eso fue lo que se constituyó en el caso de ese interés que se constituyó cuando vio el rayo. Y eso es lo que queremos llegar a través de este taller Caminando Ando, que la investigación lo primero que se debe tener es un interés. Así como hubo el interés frente al fenómeno de observar el fenómeno del rayo y comenzar a trabajar ya sea con los utensilios para crear fuego, como pudo haber hecho el hombre. Entonces, eso es lo que nosotros queremos a través de esta parte, digamos, de la investigación,
que ustedes entiendan que el conocimiento, para poder llegar a él, no es simplemente de unos pocos. Ustedes pueden robarle el fuego a los dioses, ¿sí? Pero para poder robar el fuego hay que saber, digamos, manejar el fuego. Hay que tener una forma específica de crear fuego. Hay que tener una forma específica de sacarle provecho al fuego. Y hay que tener una forma específica de también entender de que cuando se investiga o bien puede servir para bien o puede servir para mal. Eso se llama los fines oréticos y no éticos de la investigación. Cuando hablamos de fines o no éticos, estamos hablando de aquellos fines que benefician al ser humano. Y los fines oréticos, estamos hablando de aquellos fines que perjudican. Por ejemplo, el de la deforestación, cuando digamos, se comienza a quemar mucho fuego, pues puede dañar. Al igual cuando Albert Einstein, podríamos decir, inventó la bomba atómica, pues él no sabía que iban a, podríamos decir, esa bomba a emplearla contra seres humanos. Entonces la cuestión es que eso es lo que nos lleva a investigar. Primero que todo, tenemos que tener ese interés. Antes de emprender el camino hay que hallar algo, y hallar algo nos induce a ponernos el lente, un lente específico frente a una realidad específica. Cuando nos ponemos el lente, bien sea, representa la mirada que vayamos a asumir frente a un fenómeno, representa también la manera como vayamos a ver ese acontecimiento que queremos investigar o ese hallazgo que queremos descubrir. Lo importante es que si no nos aventajamos a descubrirlo o hallarlo, simplemente vamos a quedar como esos seres primates, con un conocimiento, podríamos decir, cotidiano, con un conocimiento basado, digamos, en las experiencias, porque siempre habrá un conocimiento, el campesino tiene conocimiento, todos tienen conocimiento. Lo que ocurre es que hay que generar, digamos, una forma específica de un conocimiento ya mucho más avanzado, como es el que nos remite a la investigación. Bien, entonces pasamos la siguiente diapositiva. Profe, yo Quiero quería hacer decir una. algo también. Sí, escucho. Bueno, que el fuego también genera guerra. O sea, desde que aparece genera guerra y esta guerra se sigue aumentando porque ya no es la guerra por tener el fuego, sino la guerra por colonizar al otro. Y llega hasta que inventamos la pólvora y aparecen las guerras mundiales. Sí, correcto, esa parte de Por que genera ejemplo, la tengo un guerra. aporte. Imagínate, sí, ya, espera, imagínate que cuando se crea el fuego, pero prácticamente una tribu que tiene el fuego, pues tiene prelación sobre la que no tiene fuego. Entonces va a tener el poder. ¿Sí? Entonces ahí se genera la guerra. Inclusive las técnicas de guerra más adelante, cuando hablamos un poco más allá de la prehistórica, de la parte prehistoria, se genera, digamos, la cuestión, digamos, de generar técnicas y guerra. El fuego es guerra. Y si se lo han robado a los dioses, pues prácticamente, pues no es la manzana de la discordia, pero sí es el hecho, digamos, que induce a que el hombre haya tomado el poder de su propio destino. Ok, entonces escuchamos el concepto que iban a hablar ahorita. Sí, el comentario que yo iba a decir era que nos invita, pues todo esto de hablando del juego y hablando de cómo se relaciona con la investigación y con el conocimiento, es que nos invita a reflexionar, es como, bueno, yo tengo ese conocimiento, yo tengo llamémoslo, ese juego, pero ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Para beneficio de qué? ¿O para qué? Porque es que como lo puedo utilizar para cosas buenas, lo puedo utilizar para cosas malas. Porque en el caso del fuego, volviendo al tema del fuego, en un primer momento ellos lo utilizaban, era para sobrevivir, para calentarse, para mantener la temperatura y bueno. Pero como fueron pasando los años y fueron empezando a darse cuenta de que eso servía para otra cosa, ya no tenía el mismo fin, ya no lo utilizaban para lo mismo, sino que ya lo utilizaban era para hacer daño. Entonces pasa lo mismo con el conocimiento, es como yo puedo saber muchas cosas, pero si no lo sé compartir, si no lo sé manifestar,
ahí se quedan en nada. Sí, la cuestión del conocimiento está relacionado también con el compartir o el manifestar o más allá, el uso que se le dé al conocimiento. Más allá de darlo a entender, hay un uso. Se puede tomar como utilidad del juego, pero también se puede usar desde la parte de mirarlo desde la propia sapiencia. Cuando tenemos el conocimiento hacia algo, pues tenemos el deseo, o podríamos decir, la llama prendida frente a lo que queramos emprender. Y cuando tenemos la llama, eso significa que la manera como lo utilices, eso depende de ti. Si hay el sistema, pues prácticamente se rige de una manera específica. Pero ahí nosotros estamos para robarle el juego a los dioses, a los que están arriba dentro del sistema. Y el que tiene la palabra y el fuego tiene el poder. Por ahí dicen algunos que la palabra tiene poder y que se relaciona mucho con el fuego. Bien, ¿alguien más quiere dar otra apreciación? Bueno, profesor Mayo, creo que nos toca avanzar porque son las 8:15 de la noche. Entonces, Siguiente a ver si diapositiva. alcanzamos. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué busca con la parte del ser humano? El ser humano siempre es un ser que se interesa siempre en las búsquedas, en observar. Innovación, ¿cierto? Pero eso no lo hace una empresa innovadora. Para que una empresa se considere innovadora, tiene que tener dentro de su ADN, dentro de sus procesos, la innovación como algo permanente. Tiene que estar generando constantemente innovaciones y eso requiere que ese proceso de ideación sea también permanente. Y la innovación puede ser en diferentes frentes o puede ser alrededor de un mismo fenómeno. O sea, puede concentrar todo su ejercicio de innovación en un producto particular o en un fenómeno social particular. Voy a decir algo, nosotros tenemos problemáticas, no sé si ese sea, si se pueda llamar así, sociales, en Medellín, que tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación o con la movilidad. Y es un tema que constantemente se puede prestar para hacer ejercicios de design thinking, ¿cierto? Porque, digamos que uno genera un prototipo, lo testea y eso deriva en un resultado. Pero ese resultado es el punto de partida para otra vez generar procesos de empatía. Porque ese resultado cambia las condiciones sociales iniciales. O sea, y ese cambio en las condiciones sociales implica cambios en las personalidades, cambios en la forma como las personas se relacionan con la ciudad, etc. Entonces, implica hacer nuevos procesos de empatía. Voy a hablar de un escenario positivo, ¿cierto? Se genera un cambio a propósito pues, de lo que estamos viviendo en el país, tratando de hacer un poco de empatía con lo que está pasando en el país. Supongamos que estas movilizaciones sociales derivan en mejores condiciones de calidad de vida para los colombianos, ¿cierto? Eso implica que nosotros, en cuanto colombianos, también cambiemos la percepción que tenemos con el país y también cambiemos nuestros hábitos y también cambiemos la forma de experimentar la misma vida, ¿cierto? Y eso implicaría, para poder hacerlo nuevamente, activar este ejercicio de design thinking, hacer procesos de empatía nuevamente con estos actores sociales. Entonces, esto es un tema dinámico. Hay mucha tela para cortar aquí, mi querido Jairo, porque incluso desde la teoría administrativa, pues yo soy de la CASEN, o sea, nos podríamos ir también a Maslow. Maslow dice que
o sea, las necesidades humanas son constantemente insatisfechas. En la medida en que uno va satisfaciendo necesidades, se va generando otras, ¿cierto? Uno satisface sus necesidades más básicas y eso genera que haya un escalamiento de las necesidades, y eso parece ser constantemente, la dinámica es constantemente la misma. O sea, que los seres humanos siempre vamos a experimentar necesidades. Una necesidad no es siempre absolutamente satisfecha. Y pueden haber múltiples maneras de solucionarla, ¿cierto? Esto asegura cierto nivel de éxito en cuanto estamos poniendo a participar a las personas, puede que de forma directa en el proceso de ideación, o al menos de forma indirecta en el proceso de empatía que generamos con ellas, ¿cierto? Los estamos incluyendo en el proceso del diseño del producto. Pero eso no significa que la solución a la que lleguemos sea la óptima, ¿cierto? Siempre habrá una mejor manera de hacer las cosas. Entonces eso da pie a que esto sea constante y sea iterativo. No hay una, pues nunca llegaremos a una solución absoluta que borre per se la necesidad. Eso pues, no creo que suceda. Yo tengo otra inquietud, profe, qué pena que me paren la palabra, y es por lo que al principio en la presentación de la actividad, cuando hablábamos, el otro profesor nos planteaba, digamos, esta investigación de impacto social, ¿cierto? Entonces, había un momento que se planteaba sobre la financiación de los proyectos y qué tanto podría influir la financiación, ¿cierto? Quien financie un proceso en determinar como el rumbo de lo que se quiere en esto, ¿cierto? Aquí, ¿qué relación puede haber con ese momento dentro de los intereses que hay en el grupo que estén generando, digamos, esa identificación de la... pues, de la empatía, ¿cierto? Sí, primero identificar como la problemática y cómo plantear que esa problemática puede tener... esta estructura permite pues que haya como un consenso o puede estar manipulada. Yo te lo voy a decir desde mi experiencia. Aquí la manipulación en este caso es una manipulación a favor. ¿Por qué? Porque el design thinking, la mayoría, o sea, en cuanto estamos hablando de diseño de productos en el contexto de empresa, pues las empresas tienen un fin, pues dentro de sus objetivos está el tema de generar utilidades, ¿cierto? Eso es sabido por todos. O sea, que el diseño de productos, sí, satisface necesidades de mercado, pero eso tiene que terminar evidenciándose en los resultados financieros de la empresa. Tenía un profesor que decía, y eso también lo dice incluso entre líneas el manual de Oslo, que la innovación tiene que hacer sonar la registradora. Si no es así, o sea, uno no puede decir que es innovación. Puede que sea algo muy creativo, puede que sea un producto técnicamente y funcionalmente muy bueno, pero si eso no deriva en mejores condiciones económicas para la empresa, es muy posible que la empresa lo juzgue como un proyecto no exitoso y que termine inclusive abortándolo. Entonces, en ese orden de ideas, las empresas que toman estos ejercicios de forma juiciosa también lo hacen con un objetivo pues de monetizar esos resultados, ¿cierto? Yo resuelvo, o sea, uno le crea valor al mercado, pero eso tiene que verse correspondido también con valor para la empresa. Hay una relación bidireccional. Sí, la empresa resuelve necesidades, pero también la empresa se ve beneficiada porque esa resolución de necesidades se traduce en beneficios económicos para la misma. Si no, no tiene sentido. Ya en otros contextos... Hola, sí. Sí, perdón. Usted lo plantea que en términos financieros, básicamente sería, pues, uno podría decir que las variables las puede estar midiendo con caja, ¿cierto? Pero en términos sociales, ¿cómo se podría medir esto? ¿Qué herramientas se podrían utilizar? Yo acostumbro mucho en mis ejercicios de planeación estratégica
a utilizar la metodología o la herramienta del Balance Scorecard. Lo voy a colocar aquí en el chat. El Balance Scorecard se utiliza también para hacer mapas estratégicos. O sea, lo que uno hace es alinear todos los objetivos estratégicos de la empresa, verificar que tengan trazabilidad y partiendo desde la parte humana, ¿cierto? Las capacidades instaladas de la empresa que las determinan la tecnología y también el factor humano. Eso permite que la empresa tenga excelencia en sus procesos. Más a lo etnográfico y en la investigación-acción. La técnica de recogida de información, entonces en lo cuantitativo, nos basamos mucho más en esas pruebas estandarizadas, en los test, en los cuestionarios que son validados. Aquí ya hay más procesos estadísticos, mientras que en lo cualitativo entonces entra la observación, las entrevistas, los grupos focales. La información de datos para lo cuantitativo se da de forma numérica, mientras que en lo cualitativo está basada más en la narrativa, en el texto, ¿sí? Que es fundamental, características que tengamos en cuenta dentro del proceso. Aquí les vuelvo a reiterar, estos son pinceladas que damos para que ustedes vayan teniendo una apertura mucho más, digamos que ya dentro de los pasitos que vamos dando a la investigación, son dentro de la metodología que ya más adelante también lo vamos a ver, procesos que vamos a tener en cuenta en el momento de desarrollar un proyecto de investigación y que es fundamental tener la claridad frente a qué proyecto de investigación vamos a desarrollar y qué metodología vamos a tener en cuenta en el momento de realizar el proyecto. Siguiente. Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta las etapas del proceso de investigación y vamos a mencionar 4 etapas fundamentales y una es la selección del problema. Esa selección del problema demanda una acción y esa acción es esa búsqueda de datos. Esa búsqueda de datos genera un producto y ese producto está encaminado en el estado del arte. ¿Qué es un estado del arte? A ver, ¿qué me cuenta, qué conoce de qué es un estado del arte? No es como una realidad actual de lo que vas a investigar. Ok. ¿Qué más, qué otro concepto nos puede dar del estado del arte? El estado del arte es lo que uno puede como, pues según la entiendo, es como lo que uno puede visualizar así a punta de ojo, como se dice. O sea, que por ejemplo, ¿qué puede observar? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede observar uno a nivel de los medios de comunicación o cuando sale a la calle o a nivel familiar? Pues es como algo así. Profe, creo que el estado del arte parte como de una metodología asumida y se divide como en categorías, la contextualización, clasificación y categorización de la investigación. Bueno, entonces, mire, tengamos en cuenta que estamos diciendo que esa primera etapa es la selección del problema. ¿Qué quiero yo investigar? ¿Sí? ¿Por qué me voy a inclinar por ese problema que he encontrado? Si yo ya tengo un tema de interés y ya tengo el problema a investigar, debo de investigar acerca de ese problema. Entonces, la acción es buscar esos datos. Un producto que podemos generar es un estado del arte. Ese estado del arte es a dónde me voy a dirigir yo para indagar un poco más frente a ese problema. Las fuentes, los textos, los autores que han trabajado en diferentes índole, local, nacional, internacional, pero que han trabajado frente a ese problema que yo también quiero investigar, ¿sí? Ese estado del arte responde específicamente a la pregunta en qué momento se encuentra la investigación en relación con el problema. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque es uno de los aspectos fundamentales cuando nos adentramos como investigadores a realizar un proyecto de investigación y es el primer
pasito que debemos dar para empezar a indagar, para poder construir ese proyecto. Hay una segunda etapa que es denominada la planificación. Y esa planificación, algo importante que se me escapaba de la anterior, de la primera etapa, y es La idea es empezar a generar estas dinámicas de creatividad de forma un poco más consciente. Hay metodologías, se las compartiré a través de los canales adecuados junto con la presentación para despertar o coger experticia en cada una de estas etapas, para la ideación sobre todo, porque ahí es donde generamos más resistencia. La musiquita ayuda, el ambiente, digamos, generar ambientes desinhibidos ayudan mucho, etc. Entonces, bueno, esto es un mundo, pues esto es toda una temática, nos podríamos quedar aquí todo el semestre hablando de ello. Espero pues que en algo haya aportado en los conocimientos pues que están transfiriendo en este encuentro. Muchas gracias por la invitación. También lo disfruté mucho y estoy a la orden de ustedes para lo que puedan necesitar. Muchas gracias también por la deferencia que tuvieron de permanecer a pesar de las dificultades con la presentación. Entonces, bueno, Dios los bendiga, feliz noche y que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien en el resto de la jornada mañana y que este evento sea muy exitoso. Que estén muy bien. Gracias a todos por su participación en este espacio de aprendizaje. Recuerden que para poder tener el certificado es necesario que llenemos el link de asistencia. Gracias a todos, una feliz noche. A trabajar en este proyecto de investigación. ¿Para qué quiero yo determinar y desarrollar este proyecto de investigación? Y algo que es bien importante es que el proyecto me dé respuesta a esa viabilidad y a esa factibilidad del proyecto de investigación. También es muy importante dentro de la planificación dejar establecidos los objetivos, ¿sí? Y esos objetivos es importante tenerlos en cuenta de que los objetivos son lo que es la razón de lo que pretende el proyecto de investigación, procurando no ser demasiado ambiciosos, porque a veces como que queremos abarcar tanto que realmente no abarcamos ni siquiera poco. Es importante además que ese objetivo también se tenga en cuenta la planificación del tiempo, hasta en qué tiempos yo quiero abarcar este proyecto de investigación, ¿cierto? Importante tener en cuenta que el objetivo se subdivide en el objetivo general y en los objetivos específicos, donde el objetivo general es la solución que se quiere aportar a la problemática que inicialmente se ha planteado,
y los objetivos específicos son las diferentes acciones que se nos viene con esa lluvia de ideas. Pero antes queremos identificar los posibles problemas o eventos que se desarrollaron en cada una de esas etapas de la historia de la humanidad. Aunque creo que, profesor Mas, esa ya estaba como, ya habíamos dado como respuesta a esa pregunta en la discusión que tú hiciste en las etapas, ¿verdad? Sí, sin embargo, sería viable como para hacer un cierre, como la investigación se trata de un problema, de ubicar cuál fue el problema que se identificó en las diversas etapas. Es como para conducirnos un poco en ese caminar, en ese andar sobre el concepto de la investigación. Utilizamos la metáfora o el símil del fuego con el objetivo de que ustedes encuentren, podríamos decir, un problema dentro de cada una de las etapas. Lo pueden mencionar así, verbalmente, el que quiera participar, participe y nos comenta. Bueno, yo les invito, ¿quién quiere en este momento hacer sus aportes?